soy el profesor José Ramos. Yo le voy a enseñar el curso de economía durante el ciclo, este presente ciclo. Les pido por favor que atiendan a las clases, revisen el material, dudas que tengan, creo que hay también una sala especial para poder este, absorber cualquier duda que ustedes tengan, pero también dentro de la clase pueden ustedes preguntarme si tenemos alguna duda, ¿no? Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que nos toca el día de hoy, ¿no? Que es básicamente el tema de economía, ¿no? ¿Y qué es la economía? ¿Algún joven puede indicarme qué es la economía? ¿Se acuerda algo del colegio? ¿Una idea? ¿Una palabra? ¿Una frase? ¿Algo que les pueda decir qué es economía? A ver, ¿alguien nos puede comentar? Es la agencia de escasez de recursos. Correcto. Ya hablamos de escasez, ¿no? Cuando hablamos de economía, hablamos de escasez, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Escasez de recursos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser economía? Es la ciencia que estudia la correcta administración de recursos. Correcto. La ciencia, que es una ciencia social, porque básicamente el objeto es el hombre, el ser humano. Por eso que hablamos que es una ciencia social, ¿no? Que básicamente administra los recursos. ¿Qué recursos? Los recursos que tenemos en la naturaleza, ¿no? La economía no existiría si nosotros fuéramos, pues, tuviéramos todo al alcance y no tendríamos que por qué pagar por ellos. Pero lamentablemente los recursos son escasos y por lo tanto se tiene que intercambiar con algo, ¿no? Actualmente nuestra forma de intercambio es a través del dinero, pero antiguamente, en la época antigua, era el famoso trueque, que no solo lo practicaban en la época antigua, sino también en el Perú en su época preincaica o inca, ¿no? El famoso trueque de los incas. Entonces, vemos que el tema de economía va más allá de lo actual, ¿no? Sino también tiene sus raíces, básicamente, la escasez de recursos, ¿no? ¿Qué más? ¿Pueden ver la definición que está marcada en azul, en celeste? ¿Se puede ver en la presentación? Ah, Sí, profe. genial, genial. Entonces se puede hacer eso, ya. Muy bien. Entonces, ahí está la definición, básicamente. Es una ciencia social que básicamente administra los recursos productivos. ¿Y qué recursos? Recursos productivos ilimitados, limitados, perdón. ¿Por qué serán limitados los recursos? A ver, ¿qué me quiere decir responder? ¿A qué se refiere con recursos limitados? ¿Mm? Hay una cierta capacidad para gastar los recursos. Perdón, perdón. Cierta capacidad para gastar los recursos. Para gastar, posibilidad para gastar los recursos, ¿ya? Otra idea, ¿qué podrá ser? Para todos. Que no alcanza para todos. Claro, esa es la idea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dicen recursos productivos limitados? Porque no alcanza para todos. Por eso que tenemos que administrarlos correctamente. Por ejemplo, un ejemplo de un recurso limitado que ustedes conozcan. La tecnología. ¿La tecnología es un recurso limitado? ¿El agua? El agua. El agua es un recurso limitado. La tecnología diría que no, ¿ah? Porque la tecnología es a base del conocimiento humano y nosotros sabemos que el conocimiento humano no tiene límites, ¿no? La tecnología se puede crear en diferentes formas, ¿no? Que tengamos acceso a la tecnología es otra cosa, esa es otra cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de recursos, es básicamente recursos que nosotros los eh, identificamos en la naturaleza, por ejemplo, el agua. El agua es un recurso limitado, no es un recurso ilimitado. En algún momento el agua se acabará, ¿no? Por eso es que básicamente economizamos el consumo de agua, porque finalmente nosotros el agua potable pasa por un proceso productivo que el agua es potabilizada. O sea, ¿qué quiere decir? Que es básicamente suministrada para el consumo humano, ¿no? Pasa por una serie de procesos que seguramente algunos ya lo verán más adelante en otro tipo de la carrera que elijas, ¿no? Sobre todo la carrera de ingeniería, etcétera. ¿No? Entonces, el agua es un recurso limitado. ¿Habrá otro recurso que sea limitado también? ¿Qué otro recurso será? Los Perdón, alimentos. los minerales. Los alimentos. Los alimentos, recursos limitados, cuando son procesados, sí, quizás puede ser cuando son procesados, porque tenemos que pagar por ello. Pero cuando están en la naturaleza,
son ilimitados porque igual van a crecer, van a nacer, se puede renovar. La carne de vacuno se renueva, la carne de cerdo se renueva, la carne de pollo se renueva. Tú puedes consumir y pagar por ellos, pero el pollo, sigues criando pollos, siguen habiendo reproducción de esos animales. Por lo tanto, eso no es un recurso ilimitado, es limitado, sino ilimitado, ¿no? Obviamente se va a seguir reproduciendo, ¿no? Pero en el caso de los minerales no hay forma de reproducirlos. El agua tampoco, ¿no? Entonces, ese también sería un recurso limitado, ¿no? Pero ¿para qué se limita Profesor, ese recurso? Sí, adelante. ¿y la tierra es un recurso limitado? La tierra, ¿qué dicen ustedes, joven? ¿La tierra será un recurso limitado? ¿Qué será? Tal vez por el espacio. Por el espacio, quizás, ¿no? Por el espacio, ¿no? Antiguamente la tierra era un recurso limitado porque había poquísimas personas en el planeta. Ahora somos 7.000 millones, quizás un poco más de 7.000 millones de personas, y cada pedazo de tierra vale. Sobre todo en lugares donde los países que son pequeños, es donde el metro cuadrado está muy cotizado. Por ejemplo, Japón. Japón, seguramente alguno habrás visto algunos videos que viven en pequeños espacios bien pequeños, de 4 o 5 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Japón tiene más de 100 y tantos millones de habitantes y son un conjunto de islas, ¿no? Entonces el espacio ahí es escaso, cuesta el espacio allá, ¿no? Entonces, no sería un recurso, si lo ve como el tema de espacio, como dice el joven, sería un recurso limitado, ¿no? Un recurso limitado. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más será un recurso limitado? Ya tenemos el agua, Petróleo, profesor. el petróleo, por supuesto que sí. El petróleo también sería un recurso limitado. ¿Por qué? Porque algún día se va a acabar, ¿no? Las fuentes de fósiles, que obviamente son las que procesadas, son las que generan el petróleo ya procesado y sus derivados. Se acaba el petróleo, se acaban los yacimientos de petróleo y nos quedamos sin fuentes de energía. Por eso que ahora se está mutando a un sistema de energía eólica que aprovecha el viento, la energía solar, ¿no? A través de paneles solares para convertir en energía eléctrica, etcétera. Y otro tipo de combustibles, ¿no? Que no son derivados del petróleo. Entonces, es un recurso limitado, ¿no? Entonces, esos recursos limitados necesitan satisfacer las necesidades del ser humano, las necesidades humanas, porque nosotros consumimos petróleo, consumimos agua, consumimos minerales para transformarlo y hacerlo todos los productos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, obviamente, enfrentamos un problema de escasez, como dice la teoría, ¿no? Un problema de escasez. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver aquí. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? En la pantalla, donde vemos aquí las necesidades ilimitadas generan una escasez por los recursos limitados que tenemos, ¿no? ¿Me dejo entender? Y eso siempre lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes reciben sus propinas, por ejemplo, cuando iban al colegio en forma presencial, ¿qué pasaba? Ustedes le daban sus 20 soles para la semana y a la justa se llegaban hasta el domingo con los 20 soles. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ustedes tenían que administrar correctamente el recurso que es el dinero para poder comprar lo que les hacía falta en la semana. No sé, el pasaje de ida y vuelta, si que tomaban bus, comer un refrigerio en el medio de recreo de las clases, o otra cosa adicional que se podían comprar. Tenía que durar esos 20 soles en la semana. Si lo administraba bien, hasta te sobraba. Si no lo administraba bien, salías con deuda, ¿no? Entonces, ese es básicamente administrar los recursos, ¿no? Por un tema de escasez. Y bueno, la economía ya se supone que ustedes ya lo conocen viniendo la palabra oikosinomos, que básicamente significa casa, administración del hogar, más o menos, ¿no? Y este es básicamente lo que es economía, ¿ok? ¿Qué más podemos decir? ¿Y cuál será el objeto de estudio de la economía? ¿No? El objeto de estudio de la economía está relacionado mucho con la satisfacción de las necesidades humanas. Cuando ustedes le preguntan cuál es el objeto de la economía, sin dudar, ustedes deben decir satisfacer las necesidades humanas. ¿Y cómo son las necesidades humanas? ¿Son limitadas o ilimitadas? ¿Qué dicen ustedes? Ilimitadas. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Son Ilimitado, ilimitadas? profesor. ¿Alguien dice Ilimitada. ilimitadas? ¿Por qué serán ilimitadas? Es la siguiente pregunta. ¿Por qué serán ilimitadas las necesidades del ser humano? Porque son concurrentes. No. ¿Por qué son ilimitadas las necesidades? ¿Por qué decimos que las necesidades humanas son ilimitadas?
Porque tiene que renovarse. Perdón. Porque cuando satisfaces una necesidad aparece otro, profesor. Claro, exacto. Es justamente lo que te he dicho. Por ahí escuché renovar, bueno, por ahí está cerca, ¿no? Pero básicamente, cuando satisfaces una, aparece otra. Yo, por ejemplo, ahorita tengo la necesidad de tomar un cafecito. Tengo mi cafecito y ya no quiero café. Tengo la necesidad de comer un sándwich. Tengo mi sándwich, ya no, pues ya me hastié. Y puedo seguir teniendo necesidades, ¿no? Quiero ir al cine, quiero jugar pelota, quiero comprarme un carro, quiero comprarme un departamento, quiero comprarme ropa, y las necesidades sigan apareciendo, ¿no? Por eso dicen que las necesidades humanas son ilimitadas y van a ir acorde con el desarrollo tecnológico de la humanidad, ¿no? Hace 30 años, por ejemplo, no conocíamos el celular, pero cuando apareció el celular, otras necesidades fueron apareciendo. Cuando aparecieron las redes sociales, otras necesidades fueron apareciendo, ¿no? Cuando apareció el iPhone, que es otra versión del celular, también fueron apareciendo nuevas necesidades, ¿no? Cuando aparecieron los drones, ¿no? Que ahora se utilizan para el tema de vigilancia, comenzaron a aparecer otras necesidades. Entonces, las necesidades humanas, que son ilimitadas, básicamente tienen una correlación con el avance tecnológico del ser humano. Mientras más avancemos tecnológicamente en conocimientos, en tecnología, las necesidades humanas van a seguir apareciendo. Algunas ya no aparecerán, algunas se eliminarán. Por ejemplo, yo quería tener ahorita, digamos, mi Walkman con casetera. Esa necesidad en algún momento fue una necesidad para mí cuando era joven o más joven, ¿no? Pero ahora ya esa necesidad no me satisface. ¿Por qué? Porque el Walkman ya está obsoleto. La tecnología lo terminó de avasallar y ya el Walkman queda como una reliquia nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay necesidades que pueden desaparecer y otras que pueden nuevamente y otras aparecer o generarse nuevas. ¿Por qué? Por el avance tecnológico del ser humano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es básicamente lo que deben entender, por qué son las necesidades del ser humano son ilimitadas, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos un cuadrito cuando vemos los recursos, ¿no? Acá recursos, por ejemplo, que sabemos que ya son escasos, los recursos naturales, los trabajadores, el capital físico, ¿no? Producen. Estos recursos son los que producen bienes y servicios. Los bienes, que ya lo vamos a ver más adelante, en la semana 2, si no me equivoco, son básicamente bienes, aquellos productos que podemos tocar, que tienen una sustancia física, o sea que los podemos tocar, los podemos ver, los podemos oler, los podemos tactar, o tactilar, o generar un tacto con ellos, ¿no? La ropa, los vehículos, porque tienen una forma, tienen un color, los puedo identificar, los alimentos, los puedo tocar, tienen una forma física, ¿no? La madera, el celular, ¿no? Mi laptop, lo puedo tocar, lo puedo ver qué color es, qué tamaño, etcétera. Por eso se llaman bienes, ¿no? Son bienes tangibles, se les dice, porque puedo tocarlos, verlos, observarlos, ¿no? Y los servicios son intangibles, porque no los puedo tocar, no los puedo ver, no los puedo oler, pero puedo percibir el servicio si es bueno o malo. Por ejemplo, cuando ustedes piden un servicio de delivery, ¿no? El servicio de delivery, ¿no? El servicio de delivery, ustedes le piden un pollo, digamos un KFC, ¿no? A las 1 de la tarde y se lo trae 3 de la tarde, ¿no? ¿Ustedes qué dirán? ¿Que el servicio será bueno o será malo? ¿No? Malo, pues, ¿no? Será un servicio malo. ¿Por qué? Porque llegó fuera de hora, llegaron la cajita, el pollo llegó frío, ¿no? Entonces ustedes perciben a través de unas sensaciones que tienen que ser de emociones si el servicio fue malo, bueno o malo, pero no lo puedo tocar, no lo puedo leer, no lo puedo ver el color, etcétera, pero sí puedo sentirlo. ¿Me dejo entender? Y ahí donde ese tema va las reparaciones, por ejemplo. Yo sé si una reparación de mi auto es buena o mala, ¿no? Si fue bueno, porque el auto conmigo funciona muy bien, ya corrigió el error, genial. Voy a 200 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? Por decir, genial está el carro. Pero si comienza a funcionar y al rato se vuelve a parar por el mismo problema, entonces tu sensación será pues que este taller no ha hecho una buena reparación, ¿no? El servicio es malo. ¿Me dejo entender? La charla de economía, las clases que nosotros damos en este momento, ustedes percibirán si la clase es buena, ¿no? Así que muy bien, genial, que mira, es tal, ¿no? Pero después dirán, puede ser que no les haya agradado, no, que no tocó este tema, que tocó, que no dejó claro, que no se explicó bien, etcétera, ¿no? Entonces pueden percibir a través de sensaciones, ¿no? Obviamente, si la clase fue buena o mal, ¿no? Obviamente esas sensaciones las van a percibir a través del sentido de la vista en este caso, ¿no?
y van a reflejarlo a través de emociones, ¿no? Y obviamente, ¿qué hacen estos bienes y servicios? Satisfacer necesidades, ¿no? De alimentación, de transporte, de vestirse, de arreglar objetos, de educación, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema del objeto de estudio de la economía, para que ustedes lo tengan presente, ¿ya? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Profesor, una consulta. En recursos donde dice capital físico, ¿el mismo dinero también es considerado un recurso o un bien? Ya. El dinero, en realidad, el dinero es un tipo de capital. El capital físico, hay dos formas de capital. El capital físico, que por lo general es la maquinaria, equipos. El capital financiero, más que nada, está orientado al dinero, ¿no? Ambos son tangibles, son bienes en realidad. Podrían ser como bienes, pero en este caso se utiliza como recursos, porque al finalmente el capital físico, una maquinaria, por ejemplo, tú no la compras para satisfacer una necesidad, ¿no? Es un bien que te va a servir para producir otro bien, por eso le llamas capital físico. Y el dinero, ¿para qué produces dinero? Para tenerlo ahí, para utilizarlo, para producir bienes y servicios. Entonces, el dinero también es un capital, pero es un capital financiero. El capital físico está orientado a lo que es maquinaria, equipos, etcétera. Bienes que sirven para producir otros bienes. Por ejemplo, un tractor, una motoniveladora, un rodillo. Son bienes, porque los puedo tocar, los puedo ver su dimensión y todo eso, sirven para producir otros bienes. Por ejemplo, una pista. Y una pista es un bien, porque lo puedo tocar, lo puedo ver sus dimensiones, ¿no? Entonces será un bien que sirve para producir otros bienes, pero esto lo vamos a ver ya más adelante. Ya habrá un punto donde veamos el capital con todas sus fases, ¿no? ¿Ok? Pero está bien la pregunta, ¿no? Para que ustedes puedan entender. En este caso, capital físico habla de básicamente el equipo, la maquinaria, bienes que sirven para producir otros bienes, pero en este caso es como un recurso, se utiliza, como un recurso. No sé si me he dejado de entender. Sí, profesor, gracias. Ya, listo. Otra preguntita para seguir avanzando. Ya, pues genial. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Obviamente, pues, básicamente, ordenación y clasificación de los fenómenos económicos para determinar leyes económicas y satisfacción de las necesidades. En este caso, obviamente, cuando nosotros buscamos satisfacer las necesidades del ser humano, vamos a tener que buscar ciertos tipos de leyes o fenómenos económicos que nos van a ayudar a poder satisfacer esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, una ley económica que ya está totalmente probada y la sentimos nosotros en carne propia es la inflación. Sabemos qué es la inflación, quizás ustedes lo saben ya, quizás por el mismo trajín del día a día, de la subida de los precios, las noticias, el aumento del dólar, la inestabilidad política, la guerra entre Rusia y Ucrania, la falta de recursos, etcétera, genera ese fenómeno económico llamado inflación, ¿no? ¿Y la inflación qué significa? Es el aumento general de todos los precios, que justamente es lo que vemos nosotros aquí en el día a día. Cada día aumentan los precios sobre todo de la canasta familiar, aquellos que las madres van a comprar al mercado y son las primeras en identificar cuánto suben los precios de los productos. Y ese aumento general de los precios significa, ¿no?, que si antes con 10 soles podías comprar, no sé, por 5 soles podías comprar un tarro de leche, por decir, ahora con 5 soles ya no puedes comprar un tarro de leche. Quizás otro producto, pero ya no un tarro, porque el tarro está a 7, 8 soles, por decir. Entonces, con la misma cantidad de dinero, ya no te alcanza para comprar el producto que tú comprabas antes, ¿no? Otro ejemplito. Antiguamente con un sol me compraba 6 o 7 panes, ¿no? Ahora con ¿cuántos me compro? ¿3? ¿4? Por ahí está, ¿no? Depende de la zona, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo se dan cuenta que los precios suben? Porque la capacidad adquisitiva disminuye con el mismo dinero que tú tienes, ¿no? El dinero pierde valor, tu moneda se devalúa, ¿no? ¿Se dan cuenta? El ejemplo del pan es clarísimo. Eso es lo que más he sentido acá en el país en esta semana, este año, por lo general, ¿no? Que con un solo al inicio del año podías comprar 7, 8 panes. Ahora te compras 4 o 5, hasta menos en otros lugares, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Por el aumento general de los precios, porque ¿cómo se hace el pan? El pan, la materia prima principal para hacer pan es el trigo. Y el trigo,
ustedes saben que no lo producimos en el país, lo importamos. ¿Y de dónde lo importamos? Justamente de la zona donde se encuentra ahora en guerra, de Rusia y Ucrania, ¿no? Y al tener escaso ese recurso, el precio comienza a aumentar. Ya no llega la cantidad de trigo para hacer, o harina de trigo para hacer el pan. Por eso es que el pan se vuelve muy demandado y aumenta el precio. Y al aumentar los precios, aumenta la inflación, ¿no? Que como dice el videíto, aquí en la foto vemos que se lleva el carrito a las nubes. Y básicamente porque no está al alcance de las personas ya, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, para satisfacer las necesidades del ser humano, lo vamos a explicar mediante fenómenos económicos. No es el único fenómeno de la inflación. Vamos a ver varios. La deflación, ¿no? La devaluación monetaria, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, ¿no? La curva de Phillips y otras cositas que vamos a ir viendo durante todo el ciclo, ¿no? Pero la idea es intentar clarísimo qué es lo que buscamos nosotros, ¿no? ¿Ok? Sigamos avanzando. Entonces vamos a entrar a unos métodos bastante interesantes que utiliza la economía con respecto a los métodos de inductivo y método deductivo, ¿no? Ya seguramente los separados lo estarán viendo, ¿no? Lo estarán viendo qué significa el método inductivo. El método inductivo básicamente es un método de raciocinio, donde buscas tú de ciertas situaciones específicas llevarlo a lo general, o sea, a lo grande, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Nos dice que el precio del pan aumenta, entonces consumo menos pan. El precio del pollo aumenta, entonces consumo menos pollo. Aumenta el precio del pavo, consumo menos pavo. Aumenta el precio de la mantequilla, consumo menos mantequilla. Entonces son puntos específicos, ¿no? Casos específicos que se están dando en la realidad. Entonces yo puedo concluir en forma general, cuando sube el precio de los productos, mi consumo disminuye, ¿no? Eso podría decir en forma general. ¿Por qué? Porque los productos que yo consumo, la mantequilla, la leche, el pan, el pollo, la carne, etcétera, comienza a aumentar de precio, por lo tanto consumo menos. Entonces, yo generalizo todas esas situaciones y puedo decir que cuando sube el precio, los productos de mi consumo disminuyen. Entonces, de situaciones específicas, me voy a lo general, el método inductivo, ¿no? Y la economía se basa muchísimo en eso, ¿no? ¿No? Método inductivo. ¿Ok? No sé si me estoy dejando entender aquí. Sí, profesor. Ya, entonces, lo que pasa en el país es bastante claro, pues, ¿no? Ahorita sabemos que ha subido el precio del pollo, ha subido el precio del pan, ha subido el precio del trigo, el precio de la mantequilla, el precio de la carne, el precio de la papa, el precio del camote, el precio de la cebolla. Entonces, obviamente, si sube el precio, obviamente ya compro menos, pues, ¿no? Entonces voy a poder, de esas situaciones específicas, puedo generalizar a una sola. Cuando sube el precio de los productos que yo consumo, ¿no? Perdón, cuando sube el precio de los productos, mi consumo disminuye o dejo de comprar o consumo menos en este caso. Ese es el método inductivo. De situaciones específicas, puedo generalizar a una sola, ¿no? Ese es el método inductivo. ¿Qué más? ¿No? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? A ver, vamos a ver. Y el método deductivo es lo contrario, ¿no? De lo general paso a lo específico. De una situación general yo puedo ir a lo específico, desmembrarlo en situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, si en este caso, el aumento del precio de un producto X, si aumenta el precio de un producto X, la cantidad demandada disminuye. Y esta es básicamente la ley de la demanda, ¿no? La ley de la demanda es un método general, ¿no? ¿Por qué? Porque si aumenta la demanda, ¿no? Perdón, si aumenta el precio, disminuye la demanda, ¿no? Y esto es lo normal, porque si yo veo que el precio del pollo sube, pues el precio de los productos está subiendo, mi cantidad demandada va a bajar. Yo no voy a comprar, pues. Si antes compraba, digamos, con 10 soles, compraba 5 tarros de leche, ¿no? Ahora, con el aumento del precio, ya compraré menos, pues, 3 o 2 tarros de leche, ¿no? Entonces, es una ley. Esa ley de la demanda es la que vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. ¿Por qué? Porque los consumidores, que somos nosotros, no vamos a comprar, pues, si aumenta el precio, aumenta, no vamos a comprar la misma cantidad que aumenta el precio.
en la vida, pues. Vamos a comprar menos, porque no nos da el dinero, ¿no? Entonces, esta es una situación general, la ley de la demanda, ¿no? Entonces, nosotros podemos definir, en un caso específico, la disminución del precio del pollo generará que las familias adquieran mayores unidades de dicho bien, ¿no? Lo contrario, ¿no? Lo contrario podría especificar, ¿no? Porque si yo disminuyo el precio de los bienes, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Aumenta. Entonces, de una situación general, puedo, ¿no?, generar situaciones específicas. O sea, voy del método deductivo al método inductivo. Entonces, si esto es verdad, lo contrario también es verdad. Si disminuye el precio de un producto, aumenta la cantidad demandada. Entonces, si es así, la disminución del precio del pollo, ¿qué generará? Que las personas, los consumidores, o sea, nosotros, consumamos más productos. Si disminuye el precio del pan, compraremos más pan. Si disminuye el precio de la papa, compraremos más papa. Si disminuye el precio de la cebolla, compraremos más cebolla. Entonces, de una situación general, que es la ley de la demanda, podemos ir a situaciones específicas. Ese es el método, famoso método deductivo. No sé si me estoy dejando entender también aquí. Por favor, si tienen una duda, me indica. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero hay casos en el cual el precio sube, o sea, es un caso particular donde el precio sube y la cantidad demandada también sube, creo que es un caso de excepción, o no. Cuando el precio, por ejemplo, a ver, ¿qué se caso sería? Cuando el precio sube, la cantidad demandada sube. No sé, por ejemplo, la gente que tiene dinero, mientras más sube el precio de un perfume, digamos, le da más ganas de comprarlo, por decir así. Pues, esos son casos muy, muy especiales, ¿ah? No podría ser un caso general porque es un caso muy específico, Claro, algo particular. bien particular, bien raro, porque, bueno, obviamente, pues si una persona es millonaria, por ejemplo, y es coleccionista, por ejemplo, quiere un auto, Ujú. sube el precio de un auto, porque se cotiza más porque es un auto para poder tenerlo como una forma de tener un ego para la persona, ¿no? Mientras más cuesta, yo lo pago más, porque tiene mayor valor, ¿no? Para colección. Puede ser. Son casos muy especiales, pero no es lo general. No es lo general, ¿no? Ok, O profesor. lo general. Cuando hablamos de economía, pues recuerden que estamos hablando de economía. Y economía es básicamente administrar los recursos que son escasos, ¿no? Y en el caso que nos ponemos, ahí los recursos no escasan, porque la persona que compra a un precio mayor es porque tiene los recursos, ¿no? Entonces, de ellos ya está su vida hecha prácticamente, ¿no? Aquellos millonarios que compran, mientras aumenta el precio, puedes comprarlo más. Por supuesto, tiene para pagarse ese tipo de lujo. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? Profesor, sí. Profesor, Sí. ¿Y qué pasaría con las fechas especiales como Navidad y eso que ya lo compran sin importar su alcance del bolsillo, ¿no? Cuando son temas por ejemplo, de productos por temporada, ¿no?, o estacionales, por ejemplo, los productos son estacionales. El panetón, los helados, ¿no? El turrón, ¿no? Son productos estacionales, porque son básicamente en temporadas específicas, ¿no? En el caso del panetón, por ejemplo, ahorita una caja de panetón está a 65 soles, si no es lo único que he visto, ¿no? Que ha subido alrededor de 10 soles con respecto al año pasado, ¿no? Pero tú lo compras porque es un motivo de celebración, ¿no? Cuando hay un tema de festivo, cuando hay un tema de ideología o de hábito, de tradición, tú consumes el producto. No hay vuelta que darle. Tú consumes el producto, ¿no? Por ejemplo, el tema de Navidad, yo creo que nadie se puede quedar sin un panetón en su casa. Nadie, creo, ¿no? Salvo excepciones que obviamente se entiende por el tema de la crisis, ¿no? Pero en temas normales, ¿no? Sí creo que todos podríamos adquirir un panetón. Y obviamente vemos los precios también, porque hay panetones de diferentes precios, ¿no? Y obviamente, ¿qué hace el ser humano? Obviamente buscará donde el producto sea bueno, bonito y barato, ¿no? Eso es lo que buscamos. En realidad la ley se mantiene, ¿ah? La ley se mantiene, ¿no? La ley es ampliamente probada, ¿no? Y después lo vamos a ver cuando se interactúe con la oferta, que es otra historia, ¿no? Pero sí, o sea, se da en unas situaciones por ejemplo, en el tema de Navidad, el panetón igual se va a comprar,
pero el consumidor va a elegir siempre el menor precio. Va a buscar los precios más baratos, ¿no? Más baratos, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, eso de todas maneras se va a aplicar, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra pregunta más? No, claro, profesor. Perfecto. Entonces, aquí obviamente vemos, pues, ¿no? Acá otros ejemplitos donde podemos ver acá, ¿no? El tema del pan, por ejemplo, 4 por un sol, ¿no? Pero en otros lugares habrá, pues, 6 por un sol o 5 por un sol. Va a depender mucho de la zona y el tipo de panadería, ¿no? ¿No? Entonces, se puede generar ese tipo de situación. ¿Qué más? Entonces, ahora vamos a entrar un poquito al pensamiento ideológico, económico, que seguramente ustedes ya lo conocen. Vamos a ver un videito rápido para que ustedes un poquito vean a qué se refiere esta parte. Vamos a ver. Vamos a ver un ratito, por favor. A ver, ¿dónde se puede ver acá? Compartir. Está. Mm, Está un ratito, bueno, por favor. A ver dónde está. Acá está. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Para que un poquito se puedan ver un ratito. A ver, atentos jóvenes, por favor, es importante que ustedes lo vean. Disculpe, no se escucha nada. Comparta con audio, profesor. Profesor, ¿Sí? no se escucha. ¿No se escucha? A ver un ratito, por favor. Comparta con audio, profe. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, creo que acá hemos hecho algo mal. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué pasó acá? ¿Dónde dice acá? A ver, cámara, dejar de compartir. Compartir, ¿dónde dice el contenido? Ajá, ya está. Pero parece que es acá. Vamos a ver. ¿Se escucha? En Grecia, las actividades básicas. Sí, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Ya, listo. Ahora vamos a ponerlo otra vez. Está interesante el videito, bien práctico, bien sucinto. En Grecia, las actividades básicas fueron la agricultura y el pastoreo de autoconsumo. Los esclavos, la principal fuerza de trabajo. Producían tejidos, piezas de alfarería, metal o madera, pero el mercado era débil. ¿Cómo? ¿No había salarios? Y ni teoría de precios, Pero entonces, ¿por qué es importante acercarnos a Grecia? porque fue ahí que por primera vez alguien emitió juicios sobre lo que la actividad económica debía ser y hacer. ¿Es ético cobrar un interés por prestar dinero? ¿Es correcto tener esclavos? Tengo algunas dudas, pero de que el lucro es una infamia, estoy seguro. Oye, ¿los romanos se ocuparon de los asuntos económicos? La gran aportación fue el derecho romano, que, entre otras cuestiones, dio identidad formal a la propiedad privada. La propiedad privada es el poder jurídico que tiene un individuo sobre una cosa. Exacto, poder jurídico que más tarde fue base para desarrollar el capitalismo. Pero calma, estamos en Roma. Aquí también se originó la cristiandad. Y una visión moralista de la economía. Durante la Edad Media, los campesinos comían de sus cultivos, hilaban sus ropas y daban a los señores feudales parte de su producción. El mercado era débil. Sin embargo, el filósofo Tomás de Aquino, retomando las inquietudes de Aristóteles, analizó la equidad en el precio de los bienes. El precio justo es una obligación religiosa. Quien lo quebrante será condenado.
A quemarse en el infierno. Como en Grecia y Roma antiguas, en la Edad Media la economía se mezcló con la ética. Apaga ese infierno y prosigamos nuestro viaje. El descubrimiento de América y la exploración del Lejano Oriente fortalecieron el mercado. Entonces es que aparece el mercantilismo. Entre el siglo XV y mediados del XVIII. Exacto. Los mercantilistas conquistaban nuevos territorios y obtenían materias primas. Decían que para tener una economía fuerte, un país debía vender mucho y comprar poco, así como acumular metales preciosos. Pero, ¿influyeron el oro y la plata extraídos de las minas del Nuevo Mundo? Uy, muchísimo. Representaban poder y seguridad para los países e influyeron en la llamada revolución de los precios. Ah, ¿evolución de los precios? Sí. Ante la gran cantidad de oro y plata que había, los precios de los bienes se elevaron. Pero, ¿y la producción? La producción estaba destinada a la exportación, por lo tanto los salarios eran muy bajos. Ah. Los trabajadores deben ganar lo necesario para subsistir, ser menos ociosos y más productivos. A mediados del siglo XVIII surge en Francia la fisocracia. Fue una escuela de pensamiento contraria al mercantilismo y poca influencia. Pero importante, pues los fisiócratas dieron a la economía un enfoque político y plantearon el liberalismo económico contra la regulación del Estado. Ellos creían que la agricultura era la única fuente productiva de la economía por su capacidad natural de generar excedentes. Y a los productos de fábrica los consideraban estériles por no poder multiplicarse igual que una semilla. Ahora bien, en el llamado siglo de las luces, ocurrieron importantes acontecimientos que dan un nuevo enfoque a la discusión económica. Se divulgaron grandes tratados políticos y filosóficos, entre ellos una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones del escocés Adam Smith, obra que da inicio a la escuela clásica, que es la primera escuela moderna de economía. Ahí se habla de la mano invisible. Sí, pensaban que el mercado se regulaba bajo la guía de una mano invisible. Cada persona al perseguir su beneficio favorecía el de toda la comunidad. Podemos pensar que el carnicero, el panadero o el que hace cerveza entregan sus valiosos productos con el único interés de ganar dinero. Pero al hacerlo también atienden los intereses de todos los demás. Claro, las cosas llegan al consumidor porque alguien espera ganar dinero con ello, pero finalmente todos obtienen un beneficio. Creo que viene un anuncio. ¿Anuncio? Me gustan. Obvio, profe. La idea del videíto, jóvenes, era poder compartir algunas ideas de lo que es la escuela, las escuelas de la economía a lo largo de la... a lo largo de la historia. Y ahora vamos a ver, a continuar con lo que nos tenemos pendiente. A ver, ¿dónde está? Ya está. Entonces ya tenemos una idea de qué se refiere el pensamiento económico, ¿no? En realidad es un pequeño resumen de lo que vamos a ver el día de hoy, para que tengan una idea más o menos de a qué se refiere, ¿no? El pensamiento económico surgió desde muy temprano, desde la época antigua, ¿no? Que ustedes ya conocen cómo se vivió la historia, ¿no? Donde existía prácticamente, pues, el primer pensador que fue en esa época fue Platón, que básicamente, pues, el maestro de aquí de Arquímedes, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué nos decía Platón? Nos decía que debería haber una especialización y división en el trabajo, ¿no? Ya ellos decían que básicamente cada persona debería especializarse para un determinado tipo de tarea, ¿no?
si los artesanos, ¿no? Herreros, etcétera. Ya comenzaba a ser una especialización y división del trabajo, ¿no? Obviamente esto se dio en las famosas ciudades-estado, ¿no? Que era en ese momento Grecia, ¿no? Esparta, Atenas, Mesopotamia, etcétera, ¿no? Las ciudades-estado. Acá nos decía también que la ganancia, el lucro y el interés se acepta como males necesarios. O sea, estaba de acuerdo con que debería existir en las transacciones una ganancia, un lucro, un interés por el dinero prestado, ¿no? Cosa que no estaba muy de acuerdo es su discípulo, ¿no? Aristóteles, perdón. Le había dicho aquí, mira, Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Aristóteles estaba en desacuerdo con su maestro, ¿no? Básicamente lo que él decía era que lo importante era la propiedad privada, ¿no? Y justamente en el video vimos algo de la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada promueve la eficiencia económica, ¿no? ¿Ok? Y consideraba que básicamente el intercambio de bienes mediante el dinero, o sea, ya existía el dinero en su forma muy rudimentaria, ¿no? Como un mecanismo natural para satisfacer sus necesidades, ¿no? Pero no estaba de acuerdo en acumular riqueza, no estaba de acuerdo en que el intercambio de bienes y servicios para ganar un dinero generara acumular riqueza, o sea, generar un lucro. No estaba de acuerdo, pero sí protegía la propiedad privada. No estaba de acuerdo con la intervención del Estado, o sea, con que el Estado manejara todas las actividades económicas, ¿no? Que sí lo decía Platón en este caso. ¿Ok? ¿Ya? Esta es la parte de lo que es la época antigua. En la época ya media, sabemos muy bien que vimos en el video el tema del feudalismo, ¿no? Y el feudalismo básicamente se abarcó más o menos del siglo V, ¿no? Con la caída del Imperio Romano de Occidente, por medio de los bárbaros, a más o menos 1492, ¿no? Con el descubrimiento de América, otro dice que fue con la caída de Constantinopla, del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Más o menos en el siglo XV, más o menos en el siglo XV se extendió por 9 siglos más o menos el feudalismo. ¿Y qué el feudalismo tenía como representatividad, ¿no? Que había un rey que era dueño de todo un reino, de todas unas áreas de terrenos, ¿no? Y que tenía unos nobles que ellos eran encargados de poder tener el poder sobre esas determinadas áreas de terreno, ¿no? El clero básicamente es la religión, o sea, los sacerdotes, que siempre estaban muy pegados a lo que es el rey, siempre estaban dentro de la corte del rey, ¿no? Y los campesinos o siervos, en este caso, la servidumbre, por ahí viene el tema de siervo, ¿no? La servidumbre, ¿no? Los siervos. ¿Y quiénes eran los siervos? Los siervos eran básicamente la clase trabajadora, aquellos que básicamente no trabajaban, ¿no? Para el noble, porque si el noble no recibía el producto de la tierra, simplemente el noble los despedía o los sacaba de sus tierras, ¿no? Entonces, el siervo realmente es el que hacía la labor productiva dentro de este tipo de la Edad Media, ¿no? Obviamente, aquí habieron varios representantes como Santo Tomás de Aquino, que lo vimos justamente en el video, que propugnaba el precio justo, ¿no? Porque si no, obviamente, como había un tema de religión, te condenabas en el infierno o algo así, ¿no? Entonces, y obviamente estábamos en una época donde era la Edad Media, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino. En la edad, el mercantilismo ya nació básicamente en la edad moderna, ¿no? A partir del descubrimiento de América, ¿no? Marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del hombre, la edad moderna, con el descubrimiento de América, descubrimiento de los países de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, básicamente las colonias europeas en ese momento, que era España, Portugal, Holanda, ¿no? Holanda comenzaron a descubrir nuevos lugares en América, ¿no? Y obviamente lo que buscaron es básicamente el intercambio, ¿no? Este tipo de tendencia o escuela o concepto filosófico del mercantilismo se propugnaba la riqueza, ¿no? Basada en el comercio. ¿Pero qué tipo de comercio? Porque el comercio es el intercambio entre dos países. Yo te doy algo y tú me das algo, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál era la diferencia? Que el intercambio era oro y plata. Simplemente que se enviaba oro y plata de las colonias de América hacia España. Y en el video lo vimos claramente, ¿no? Que se llevaban todo el oro y el plata de las Américas, ¿no?
Y para América, ¿qué traían? Cosas que no servían para nada y que lo intercambiaban con los indios, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Pero bueno, la idea es que en este caso se propugnaba mucho el comercio y la circulación del dinero, basado en el oro y la plata. Por eso se llama mercantilismo, ¿no? El intercambio básicamente de oro y plata. Acá se propugnaba una intervención activa del Estado. ¿Para qué? Para proteger ese intercambio económico entre España, por ejemplo, Portugal y Holanda, y toda Inglaterra y las Américas, ¿no? Con el fin de poder tener mayor cantidad de oro y plata, ¿no? Aquí había un tema también proteccionista. El Estado protegía los intereses del país, ¿no? Obviamente aquí la balanza comercial, que es básicamente las exportaciones, era mayor que las importaciones. Por lo tanto, había una balanza comercial favorable, ¿ya? ¿Ok? Aquí el principal representante era Tomás Moon, que básicamente nos decía que la mano de obra debe ser productiva para no generar que los trabajadores sean ociosos, ¿no? ¿Ok? Entonces, se propugnaba mucho el tema de productividad, de eficiencia económica en este caso, ¿ya? Entonces, aquí el mercantilismo, no lo olviden, sí había una protección del Estado, ¿no? Una gran protección del Estado. ¿Qué más? En la escuela fisiocrática, como ya lo vimos en el video, proponía muchísimo el tema de que la riqueza no se basaba en el oro y la plata, sino que realmente se basaba en el aprovechamiento mejor del factor tierra, que la tierra era el único factor que podía duplicar, triplicar, cuantas veces sea necesario un producto que tú lo podías enterrar, ¿no? O cosechar, en este caso, ¿no? Entonces, ellos propugnaban el tema de la tierra, era básicamente el que mejor aprovechaba la tierra, era básicamente el país más rico, ¿no? ¿Ok? En este caso, se generaba una producción, la creación del excedente, ¿no? Básicamente, ese excedente que servía para el consumo humano, ¿no? Aquí, el principal representante ha sido Francis Kestner, ¿no? Francis Kestner. Entonces, aquí no se olvide este punto, cuando hablamos de fisiocracia, habla mucho el del gobierno de la tierra, ¿no? Que sería gobierno de la naturaleza, también puede decírselo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos propugnaban que el mejor factor es que la mayor riqueza de un país estaba en el mejor aprovechamiento de la tierra. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? A ver. La escuela clásica. La escuela clásica ya nació posteriormente después, a partir de 1800 y algo, siglo XIX, con la aparición de la revolución industrial, la primera revolución industrial, ¿no? ¿Y cómo se dio la revolución industrial? A través del invento del aprovechamiento del vapor como una fuente motriz de las fábricas, ¿no? Ahí aparecieron las primeras trenes a vapor, ¿no? Y se dieron cuenta que el vapor, utilizándolo en buena forma, podría ser una fuerza motriz y se utilizó para poder construir fábricas, ¿no? Y ahí surgió el capitalismo, una clase líder, una clase que tenía el dinero, que tiene el capital, y una clase proletaria, que básicamente daba la fuerza motriz o su fuerza física en contraparte con un sueldo, ¿no? ¿Ok? Aquí la economía era, en esta etapa clásica se pedía que la economía no había ningún tipo de intervención del Estado. O sea, aquí la economía era libre mercado, ¿no? No tenía que haber ningún tipo de intervención. Una mano invisible era la que tenía que regular el tema de los mercados, tanto la oferta como la demanda, ¿no? Aquí ya se habló de un tema de división del trabajo, que se retomó el tema de Platón, que cada persona debería especializarse en un trabajo específico, ¿no? Y sobre todo el tema de eficiencia y productividad, ¿no? Aquí se distinguió mucho el tema del valor del uso y el valor de cambio de los bienes, y este tema se toca en el libro La riqueza de las naciones, del escocés Adam Smith, ¿no? ¿Qué quiere decir el valor de uso y el valor de cambio? Por ejemplo, un valor de uso, por ejemplo, a ver, mi mouse, por ejemplo. Mi mouse es un mouse que para mí me sirve para poder mover la pantalla, mi PowerPoint, etc. Pero como valor de uso, para mí, el mouse es muy importante porque es parte de mis herramientas de trabajo. Sin el mouse es bien complicado estar moviendo con las teclas, ¿no? Las presentaciones. Entonces, para mí es muy importante. Mi valor de uso del mouse es muy importante para mí. Pero como valor de cambio de bienes, ¿me servirá? ¿Cuánto estará un mouse? ¿10 soles? ¿15 soles? No vale mucho, ¿no? Calle, quizás si yo quiero cambiar mi mouse por otra cosa. ¿Aló? ¿Alguien se murió? ¿Aló? ¿Qué pasó?
Señorita, por favor, su micrófono. Formulario de 5 preguntas. Por favor, su micrófono, señorita. Pero me pareció un mini parcial porque era Señorita. era de solo esta clase de hoy día, como siempre, y había sido de todas las clases anteriores. A ver, por favor, ¿quién está hablando? Más o menos, creo que sí. Por favor, ¿quién está hablando? Voy a poner a Alberto, porque es que yo me iba a poner a hablar de... Tiene su micrófono, por favor, señorita Ramírez. Rucana, Rocío, por favor, su micrófono. Gracias. Vamos a ver. Sigamos avanzando. Listo. Entonces, hablamos básicamente de la escuela clásica, donde hablamos pues del tema de lo que es el valor de uso de valor de cambio, que justamente les acabo de dar un ejemplo, ¿no? Adam Smith realmente es el más reconocido de todos porque es el que se conoce como el padre de la economía, ¿no? A través de su libro de La riqueza de las naciones, ¿no? Se utilizó, habló mucho del tema de cómo se deben utilizar los recursos en cada uno de los países, ¿no? David Ricardo también es otro economista que nació en esa época, que él proponía mucho que los países deberían concentrarse más en producir lo que mejor producen y lo que no producen bien, importarlo, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes puedan entender un poquito, el Perú es bueno produciendo arándanos. Nosotros somos los primeros productores de arándanos a nivel mundial, porque hay ciertos factores que de nuestro clima, la tierra, la ubicación geográfica, que hacen que el producto sea mejor cosechado, tenga un producto de calidad que otros países, por ejemplo, que nos sigue Chile, ¿no? Entonces, yo soy bueno, Perú es bueno produciendo arándano. Entonces, ¿qué nos dice David Ricardo? Produce lo que eres bueno produciendo e importa lo que no produces bien o lo que produces acá a un costo muy alto. Bueno, yo no produzco, por ejemplo, petróleo o fuentes de energía. Entonces, eso tengo que importarlo, ¿no? Perú produce petróleo a través de la refinería de Talara, de la zona de la selva norte, no, perdón, de la costa norte, pero no produce las cantidades necesarias y es muy costoso para producir el tipo de combustible que nosotros requerimos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice David Ricardo? Si no eres bueno produciéndolo, entonces impórtalo. Entonces, ahí podemos decir que la filosofía de David Ricardo sí encaja, ¿no? Con el tema de poder ser mejores cuando exportamos productos. ¿Ok? Entonces, una de mí nos dice aprovechar bien los recursos que tenemos y David Ricardo nos dice exportar, produce lo que produce lo que eres bueno produciendo y exporta el excedente, ¿no? Básicamente. ¿Qué más nos dice? A ver. A raíz del capitalismo nació otra escuela, en realidad en respuesta de lo que era la escuela clásica, porque la escuela clásica, como dijimos, abarcaba mucho el libre comercio, ¿no? Sin ningún tipo de intervención del Estado. Eso originó que se generaran dos clases muy particulares en la sociedad. La clase rica, que eran los capitalistas, los que tenían el dinero, los que tenían dueños de las empresas, las industrias, y la clase obrera, la clase proletaria, aquellos que tenían peores condiciones de trabajo, no les pagaban bien y que ofrecían obviamente su fuerza física a cambio de un dinero, ¿no? Se crearon dos clases sociales. Entonces, a raíz de eso nació la escuela marxista, ¿no? Y los representantes fueron Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Aquí se buscaba que la sociedad sea igualitaria y justa, ¿no? Que la propiedad privada de los medios de producción, que la misma propiedad privada de los medios de producción, que eran dueños de los capitalistas, generaban esa desigualdad, ¿no? Entonces, aquí se generó también el término de la plusvalía, que básicamente es el excedente que produce el trabajador y que se queda, ¿quién? El capitalista, el dueño de todos los activos. ¿Me dejo entender? Entonces, la plusvalía está muy relacionado con la escuela marxista, porque básicamente, como les decía, es el excedente que produce el trabajador, pero que finalmente se lo queda a quién, el capitalista, ¿ok? A eso, o el empresario en este caso, ¿no? Obviamente buscaba aquí en la escuela marxista una intervención del Estado de todas maneras, ¿no? Y la escuela marxista ya invocó en la escuela socialista, ¿no? O la ideología socialista que vemos ahorita en los países como China, como Cuba, como Vietnam, como Corea del Norte, donde tiene regímenes socialistas, ¿no?
donde hay bastante control del Estado. Acá nos dice muy interesante lo que dice Carlos Marx. No se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla. No se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases. No se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva, ¿no? Eso es lo que buscaba básicamente Carlos Marx, ¿no? O sea, ideas realmente socialistas, ¿no? Y después de la escuela clásica del marxista nació una escuela ya en el siglo XX, 1900 y algo, ¿no? Donde básicamente se veía la escuela neoclásica, ¿no? La escuela neoclásica, como dice su nombre neo, ¿no? Los nuevos clasistas, ¿no? Aquí también la escuela clásica defendía mucho el tema del liberalismo económico, o sea, el libre comercio, ¿no? Pero aquí se optimizaba mucho el bienestar del individuo, ¿no? Y no de las clases. Ya se orientaba mucho al bienestar de las personas, del consumidor, y no de clases específicas como clase alta, clase media o clase pobres, ¿no? Sino directamente al individuo. Aquí se llegó también a utilizar o hacer los primeros estudios matemáticos ya de las relaciones entre la oferta y la demanda, ¿no? ¿Qué es la oferta? Básicamente la capacidad de producción de las empresas. ¿Y qué es la demanda? Es la capacidad de consumo de nosotros los consumidores, los compradores. Entonces ahí vemos, por ejemplo, una curvita, ¿no? Esta es la línea de la demanda, esta es de la oferta, y el punto de intersección sería el punto de equilibrio, ¿no? En la cual tanto consumidores como ofertantes están de acuerdo en el precio, ¿no? El principal representante es Alfred Marshall, ¿no? Pero también Wilfredo Pareto, ¿no? Wilfredo Pareto aportó muchísimo en el tema de lo que es poder establecer el tema del 80-20 o la curva ABC, que ya ustedes lo estudiarán más adelante, ¿no? ¿Qué más nos dice? Dentro de la escuela neoclásica tuvo su punto bajo en la época de 1929, cuando se dio las crisis económicas. Si ustedes leen un poquito, en 1929 fue la gran crisis mundial, y más que nada en los Estados Unidos, es conocida como la depresión mundial, ¿no? De 1929, donde muchas empresas quebraron, muchas personas se quedaron sin trabajo. Fue la peor época depresión económica a nivel mundial, ¿no? Y que más que nada lo sufrió más Estados Unidos por ser una nación eminentemente industrial en ese momento, ¿no? Entonces, al no dar respuestas de la crisis que se dio en el 29, nació una nueva tendencia, ¿no? La escuela keynesiana, ¿no? Que en este caso se basa muchísimo en el intervencionismo del gobierno, pero un intervencionismo no en el tema de la libre, de interferir en la libre oferta de la oferta y la demanda, sino a través de políticas para estabilizar la economía, ¿ok? Para promover el empleo, promover la producción, ¿no? Lo que hace todo un Estado. Ahorita el Estado, por ejemplo, cuando desea intervenir en su economía, no lo hace, por ejemplo, en un control de precios, lo que hizo Alan García, por ejemplo, ¿no? Alan García, ¿qué hizo? ¿No? Fue totalmente opuesto a lo que hizo a la escuela keynesiana. Alan García intervino en el primer gobierno, intervino en el control de precios, intervino en el flujo monetario, ¿no? Entonces generó un caos en la economía y al final se ahogó y generó la hiperinflación que ustedes ya conocen, que lo tenemos ya en parte de nuestra historia. Entonces, ¿qué nos dice la escuela keynesiana? Nosotros debemos intervenir, el Estado debe intervenir en las actividades económicas, pero no regulando precios, no regulando concesiones, ¿no? Sino a través de políticas económicas que ayuden a fomentar los niveles de empleo y producción, como lo ha hecho los últimos gobiernos, incluyendo el gobierno del presidente actual, ¿no? Pedro Castillo, ¿no? Hace lo mismo, no interviene, por más que vino con un eslogan en contra de los temas de las clases altas, ¿no? De la derecha, no ha intervenido en la economía regulando precios, sino a través de políticas económicas, porque sabe que la regulación de precios es una acción que ya tuvimos una mala señal 30 años atrás en la época de Alan García, que nos llevó a la hiperinflación, ¿no? Entonces ya prácticamente ningún país va a poder intervenir, o ningún gobierno intervendría en esa mano invisible que es la oferta y la demanda, ¿no? O el control de precios, que podrían decir, ¿no? Entonces, Keynes nos decía, el Estado debe influir muchísimo políticas económicas, política monetaria, inversión,
hacer colegios, hacer escuelas, universidades, puentes, caminos, hospitales, etcétera, etcétera. Esa es inversión pública, ¿no? Para fomentar el empleo, fomentar la producción, ¿no? Eso es lo que decía Keynes, ¿no? Y muchas de las teorías de Keynes todavía se siguen manteniendo ahora, ¿no? Sobre todo en no intervenir en las políticas, no intervenir en la oferta y la demanda, ¿no? Sino buscar políticas que ayuden a que esa relación de equidad se establezca o de igualdad se establezca, ¿no? ¿Qué nos dice? El Estado debe tener una participación más activa en la economía, ¿no? Con el fin de compensar la falta de inversión privada en los periodos de depresión, ¿no? Se debe garantizar la estabilidad económica y eso lo hacemos a través de políticas económicas que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Lo que buscamos es la producción y el empleo. Al aumentar la producción, aumenta el consumo también de las personas. Y al aumentar la producción necesitamos personas para que puedan laborar en las empresas, por lo tanto el empleo también sube, ¿no? Aumenta el empleo. Sigamos avanzando. Cualquier duda que tenga, me pregunta, por favor. Y una de las últimas escuelas que vemos aquí es la escuela monetarista, ¿no? En esta escuela monetarista, por ejemplo, se basa muchísimo en la demanda total del dinero y la oferta monetaria, ¿no? La escuela monetarista, básicamente propugnada por Milton Friedman, ¿qué nos decía? Que la inflación es un fenómeno monetario causado por el exceso de cantidad de dinero. ¿Qué quiere decir? Que si en una economía inundas de cantidad de dinero que no está sustentado técnicamente, lo que va a hacer es generar el aumento general de los precios. Y cuando aumenta el general de los precios, ¿qué aumenta? La inflación. Ejemplo, Alan García nuevamente. Alan García, ¿qué hizo? En la época del 85 al 90. Recuerden que en esa época no teníamos el sol peruano, sino el INTI, ¿no? Entonces, en ese momento, el Banco Central de Reserva, que es el que regula la política monetaria de un país, no era independiente como ahora, ¿no? Sino que en ese momento era una división del gobierno central. O sea, el presidente podía tener injerencia sobre el Banco Central de Reserva, cosa que ahora no lo puede hacer por la Constitución del 93, que lo vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Alan García dio la orden para emitir, porque ya se venía la inflación, el Estado no estaba pagando su deuda externa, se estaba ahogando el país y comenzó a emitir dinero o millones y millones de intis en el mercado peruano, ¿no? Con la finalidad de que las personas tengan dinero, ¿no? Y no se ahoguen. Pero eso generó también el aumento general de los precios y por lo tanto la inflación. Entonces, aquí en la escuela monetarista se pudo, obviamente se aprendió con un mal ejemplo, que el excesivo dinero en el mercado, en la economía, generaba inflación, ¿no? Entonces, lo que se debía regular es la política monetaria, justamente lo que está haciendo el Banco Central de Reserva ahora. El Banco Central de Reserva ahora, por la Constitución de 1993, es un ente autónomo. El gobierno de turno no puede intervenir en el Banco Central de Reserva. Por la Constitución no lo puede hacer. Así que cualquier presidente que pueda venir adelante no puede intervenir en el Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central de Reserva es un ente autónomo y ahora lo está llevando muy bien el señor Velarde, ¿no? Que está generando una política monetaria muy coherente. Por eso que nuestro sol, el sol peruano, sigue siendo una moneda fuerte en esta parte de Latinoamérica, ¿no? La inflación, si bien se ha aumentado, es propio de lo que está pasando no solamente a nivel interno, sino también a nivel de lo que está pasando en otros países, ¿no? Por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania, y que está afectando no solamente al Perú, sino también a los países europeos, ¿no? Recuerden que Rusia les vendía gas a los países europeos y ahora se ha cortado ese tipo de fuente de energía. Y eso ahoga a los países también, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice, considera responsable al Estado de la crisis económica, ¿no? Claro, porque si el Estado hace una intervención sobre la política monetaria, ¿no? Como en el caso de Alan García, obviamente genera una crisis, ¿no? Por eso que, en este caso, el Banco Central de Reserva del Perú, estamos hablando del Perú, es un ente autónomo y regula toda la política monetaria, ¿no? Toda la política monetaria del país, ¿no? Y eso lo ve el señor Velarde ahora que está liderando el Banco Central de Reserva del Perú, ¿ok? Sigamos avanzando. Ahora vamos a entrar a la división de la... No sé si hasta aquí tiene alguna pregunta de todas las escuelas económicas que hemos visto.
No sé si tienen alguna duda, algo que me quieren consultar, revisar. No, ¿Ninguno? profesor. Todo claro. Es un tema así. Profesor, Sí, adelante. ¿podría explicar la diferencia entre eficacia y productividad? Sí, ahorita lo vamos a ver. Justamente viene de aquí, creo, o no. A ver, vamos a ver. Ah, ok. Vamos a ver si creo que viene la clase acá. Sí, lo vi por acá. Acá está. Ya, ahorita vamos a llegar. Sí, sí, sí lo vamos a ver. No se preocupe. Ahorita lo vemos, qué significa eficiencia y eficacia. Entonces, vamos a ver un poquito la división de la economía. La economía se divide en economía positiva, que significa lo que es. O sea, ¿qué significa lo que es? Lo que realmente vemos a través de nuestros sentidos, lo que se refleja a través de los medios de comunicación, de la prensa, de las redes sociales. Básicamente la economía ve lo que es. Por ejemplo, un ejemplo de economía positiva. La inflación del mes de marzo, del mes de noviembre, de octubre, ha sido del 3%. La inflación en el Perú en el mes de octubre del 2022 ha sido 3%. Estoy diciendo lo que es. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Entro a las páginas de internet, entro al tema entro a la página del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que se encarga de evaluar la inflación de todos los meses en el Perú. Veo y ahí lo puedo corroborar. O sea, puedo corroborar la información que estoy diciendo. La inflación en el Perú en el mes de octubre fue del 3%. ¿Cuál es mi fuente? El INEI. ¿No? Esa es la economía positiva. Detalla la realidad como es directamente. La economía descriptiva se basa básicamente en cómo puedo yo describir esa realidad mediante datos, mediante información. Puedo describir cómo se ha dado ese tema de la inflación del 3% en el mes de octubre. Puedo detallar cómo fue, cuáles son los productos que subieron más para que la inflación del 3% en el mes de octubre en el Perú. ¿Cuáles subieron más? Bueno, subió más la canasta de alimentos, el pescado, el pollo, etcétera. Eso incrementaron el precio, el índice de inflación del mes de octubre. Esa es la economía descriptiva. Detalla con más detalle lo que ustedes están afirmando. La teoría económica se basa básicamente en teorías, en leyes, ¿no? Económicas, en leyes. Por ejemplo, la ley de la inflación, por ejemplo, ¿no? La inflación es una teoría económica, sí, porque podemos definir que es básicamente un fenómeno que se da en un país determinado, que básicamente está orientado al aumento general de los precios, ¿no? Y eso lo puedo explicar también en forma real a través de datos, de información, de fuentes que me puede dar el INEI, ¿no? Entonces, la economía descriptiva se basa básicamente en datos, información y describir la realidad como es, y la teoría económica se basa en leyes. Igual explican cómo es la realidad, pero en base a leyes, a fenómenos económicos, ¿no? Ya establecidos, ¿ya? En la teoría económica vamos a ver lo que es la microeconomía. La microeconomía básicamente ve la relación entre las empresas, las unidades de producción y las unidades de consumo. ¿Quiénes son las unidades de producción? Las empresas. Por eso dicen unidades de producción. Las empresas son unidades de producción. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es una unidad de producción, sí, porque produce Coca-Cola, gaseosa, y comienza a venderlo. ¿Y para quién lo vende? Para las unidades de consumo. ¿Quiénes son las unidades de consumo? Nosotros, los consumidores, las personas. Nosotros consumimos, compramos gaseosa. Entonces, ve esa relación, la microeconomía, entre las unidades de producción y las unidades de consumo. La macroeconomía ya ve un poco más amplio. Ve la relación ya en macro, como ese es un nombre macro. Básicamente ve a través de ratios o indicadores económicos, ¿no? Que determinan cómo se maneja un país, por ejemplo. Uno de los indicadores macroeconómicos más conocidos es el PBI, el Producto Bruto Interno, el ingreso nacional, el Producto Nacional Bruto, ¿no? El Producto Nacional Neto. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, esa es la macroeconomía. A través de indicadores podemos verificar cómo se lleva la economía de un país, ¿no? Y ese se llama indicadores macroeconómicos. La balanza bruta, también, ¿no? ¿Qué más? Etcétera. En el caso de la economía normativa, nos indica lo que debería ser. O sea, lo que no es, pero debería ser. Por ejemplo, un ejemplito de economía normativa. Todos los estudiantes no deberían pagar pasaje en el metropolitano. Debería ser gratuito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sea verdad? Sí, ¿no? Todos dirán sí.
No, que sí, que no debemos pagar en el metropolitano, todos los estudiantes universitarios o escolares no debemos pagar pasaje. Eso es lo que debería ser, pero en realidad no es, pues. No es. Sabemos muy bien que todos pagan pasaje en el metropolitano, pero la economía normativa me dice lo que debería ser, lo que podría ser. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, uno ve la economía positiva, lo que es la realidad en sí, y la economía normativa dice lo que debería ser, ¿no? ¿Deberíamos tener mejores congresistas en el Congreso de la República? Sí, pues no, debería ser. A través de un perfil, unos grados académicos, etcétera. Pero no tenemos. Lamentablemente, para ser congresista solamente necesita ser peruano de nacimiento y ser mayor de edad, mayor de 25 años. Nada más. Para ser congresista. Para mí no es suficiente. Debería ser otro tipo de requisitos adicionales para que seas un buen congresista, ¿no? O por lo menos se tiende a hacer, ¿no? Eso es lo que dice la economía normativa. Y la economía normativa se basa en la política económica, ¿no? La política económica. Y la política económica, como dijimos hace un momento en la escuela keynesiana, básicamente son acciones que se dan para acciones que un gobierno impulsa con la finalidad de corregir alguna desviación en materia económica, ¿no? Y ese tipo de acciones se dan a través de la política monetaria, que ya como vimos es básicamente maneja el tema del dinero, el flujo del dinero, que en el caso peruano lo maneja el Banco Central de Reserva del Perú, y la política fiscal, que básicamente lo maneja la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, ¿no? Que se encarga básicamente del tema de los ingresos, las contribuciones, los impuestos, las tasas, básicamente, ¿no? Entonces, esa es básicamente la división de la economía, en general, ¿no? Acá seguramente lo vamos a ver en detalle, ya un poquito ya lo que hemos explicado, ¿no? Como dijimos, la economía positiva se basa en describir hechos tal como son. Describe la realidad, ¿no? ¿Ok? Y la microeconomía es más que nada las unidades de producción, las unidades de consumo, las unidades de consumo, las familias, y las empresas son las unidades de producción. Y también el gobierno también entra, el sector público, ¿no? Pero más que nada entra como un tema de supervisión, ¿no? Y la macroeconomía estudia básicamente en conjunto, ¿no? En total, en base básicamente a indicadores. Y acá vemos la economía normativa, ¿no? Que es lo que debería ser, ¿no? Incluye la política económica, como dijimos hace un momento, ¿no? Dentro de la economía tenemos algunos problemas económicos, como ya definimos en la escasez, pues, ¿no? La escasez es un problema económico porque nos permite definir una elección. Tenemos que a veces elegir, ¿no? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para qué producir? ¿Dónde producir? ¿No? Por ejemplo, si yo quiero, si mi mercado desea un televisor, desea algo de entretenimiento, entonces la pregunta que me haría yo, ¿qué producir? Un televisor. ¿Cómo lo produciré? Con tecnología, con inversión privada, importaré del extranjero. ¿Para qué producir? Para el mercado que me está pidiendo, para el mercado que necesita, que tiene una necesidad que hay que satisfacer. ¿Dónde producir? ¿Lo haré en el Perú? ¿Lo haré en el extranjero? ¿Lo haré en provincias? ¿Dónde lo voy a producir? ¿No? Entonces, esas son las preguntas que se dan dentro de los problemas económicos, ¿no? Todo con la finalidad de poder satisfacer las necesidades del ser humano, ¿no? Siempre la economía se va a ese punto, ¿no? Satisfacer las necesidades del ser humano. ¿Y cuándo producir también, ¿no? El tiempo. Tenemos los famosos sistemas económicos. Los sistemas económicos, en realidad, son sistemas que se dan a nivel mundial, ¿no? El sistema de economía de libre mercado, economía de mercado, son aquellas donde las personas, los consumidores, son libres de elegir a dónde quiero comprar un producto, a dónde quiero ir a pasear, a dónde quiero ir a estudiar. Básicamente, nosotros, ¿no? En general, estamos dentro de una economía más o menos, ahorita vamos a ver el punto, no tan libre de mercado, porque no es tan totalmente libre todo, sino hay restricciones. En cambio, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos hay libre economía de mercado porque es un país donde tiene alta tecnología, es la primera potencia mundial, tiene mejor personas capacitadas, un nivel de educación alto. Entonces, ahí las empresas eligen los métodos de producción más eficientes.
¿no? Estados Unidos es el mejor representante de la economía de libre mercado, ¿no? Y los países del G8 en general, ¿no? La economía de planificación central es lo contrario. Básicamente, las decisiones económicas pasan por una regulación del gobierno central, del gobierno de turno, ¿no? Por ejemplo, China, Vietnam, Cuba, Venezuela, también diría yo, porque ahora lo gobierna pues Maduro, ¿no? Entonces, no hay ninguna actividad comercial o productiva que no pase por el gobierno de Maduro. Entonces, ellos tienen una economía de planificación central también, ¿no? Hay un control de los medios de comunicación también, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es básicamente, tiene una ideología marxista en todo caso, ¿no? Socialista, ¿ok? Y la economía mixta combina los dos, ¿no? Combina los dos, ¿no? En realidad, combina los dos anteriores donde el mercado es el mecanismo principal de asignación de bienes, ¿no? ¿El gobierno puede intervenir para corregir algún problema en la distribución? Sí. Perú podría ser un ejemplo, ¿no? De una economía mixta, ¿no? Porque yo diría está enlazada un poquito a economía de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del mercado puede haber algunos temas de libre mercado, puede existir un tema de injusticia, sobre todo de las empresas monopólicas que abusan del poder que se les ha dado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplito, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado hubo un problema con los panetones, ¿no? Que tenían un problema, los panetones Totus y no sé qué panetones más, que tenían un problema de un ingrediente que había pasado el estándar y que finalmente el Indecopi prohibió su venta. Entonces el Estado el Indecopi prohibió su venta y sabemos que Indecopi es una empresa del Estado, ¿no? Entonces, Totus, ¿qué hizo? ¿No? Sacó de línea todos los productos de panetones hasta que el Estado dé la validación que nuevamente se puedan vender. Entonces, el Estado de una forma interviene, pero no directamente, sino a través de instituciones, que en este caso sería Indecopi, ¿no? Indecopi es una institución del Estado que protege los derechos del consumidor y la propiedad intelectual. Entonces, por eso que Indecopi a veces multa a las empresas cuando no dan un buen servicio, cuando venden un producto que no es el adecuado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la farmacéutica, cuando fue el tema del monopolio, el cártel, cuando fue el problema también de la empresa Gloria, y el tema de leche pura vida, ¿no? Que al final era una mezcla láctea y que lo cambiaron por un producto X, ¿no? Etcétera. Entonces, de alguna forma hay un control dentro del Estado peruano, ¿no? A través de ese organismo llamado Indecopi. ¿Ok? ¿Qué más? Y ahora vamos a ver el tema de eficiencia y eficacia, ¿no? Eficacia, los dos términos en realidad son muy parecidos, ¿no? Pero cada uno tiene una finalidad diferente. Para nosotros, ¿qué será eficacia y qué será eficiencia? Por ejemplo, cuando hablamos de eficacia, hablamos de un objetivo, de una meta, ¿no? Por ejemplo, y de la eficiencia hablamos de la administración de los recursos, pero a bajo costo. ¿Cómo puedo administrar los recursos que tengo a bajo costo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será la meta de ustedes? La meta de ustedes será ingresar a la universidad, ¿no? Ese es su meta de ustedes, su objetivo, primer objetivo, ingresar a la universidad, ¿no? ¿Y cuál será la eficiencia? Todos los recursos que ustedes van a utilizar para lograr los recursos que van a utilizar para llegar a esa meta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serán los recursos que pueden utilizar? Asistir a clases, poner atención al profesor, apuntar los puntos que son importantes, revisar exámenes anteriores. Si tengo dudas, uso el multichat. Comienzo a optimizar mis recursos. ¿Cuál es mi recurso? El tiempo, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, la eficacia está relacionada al objetivo, a la meta que te estás proponiendo, ¿no? Que es ingresar a la universidad. La eficiencia está relacionada a la administración de los recursos que tienes, que en este caso es el tiempo, y el dinero también, porque eso estar acá en la precuesta, y administrarlo de tal forma que puedas adquirir conocimientos que te sirvan a lograr el objetivo, que es ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, lo que buscamos es una persona que sea eficiente, que sea eficaz, sepa administrar los recursos correctamente, pero también logre el objetivo con la eficacia. ¿Me estoy dejando entender? No sé si todos están entendiendo la diferencia. Siempre van juntos, ¿no?
Entonces, esa es básicamente la eficacia y la eficiencia, ¿no? La eficacia al objetivo, la eficiencia a administrar los recursos correctamente. Y los dos deben ir juntos, siempre. Entonces, puede pasar que una persona sea eficiente, sea eficaz y no sea eficiente, o al revés, se puede dar, ¿no? Yo pude haber, por ejemplo, yo pude haber estudiado muchísimo, ¿no? Me junté con amigos, resolví exámenes pasados, le puse atención al profesor, participé en el multichat, saqué copias de los exámenes, estudié muy bien, pero no ingresé a la universidad, ¿no? Entonces, fui eficiente, pero no fui eficaz. Entonces, se pueden dar las dos cosas, se puede cumplir una como no se puede cumplir la otra, ¿no? También puedo hacer lo contrario. Fui eficaz, logré ingresar a la universidad, pero no administré bien mis recursos. Aparte de estar en la universidad, de estar en la pre, comencé a tener un profesor particular, generar un gasto adicional, ¿no? No aproveché bien el tiempo, a veces me escapaba y me iba a fiestas, ¿no? Pero logré el objetivo finalmente, ingresar a la universidad. Entonces, se puede dar de ambos casos, ¿no? De ambos casos se puede dar. Lo importante es que ustedes sean eficaces y eficientes a la vez, ¿no? Para lograr el objetivo que se están planeando, ¿no? Esa es la idea de eficiencia y eficacia. Y aquí les dejo básicamente el tema de las claves, no sé qué son 1:30. Vamos a ver un videito también antes de pasar al tema de las claves, para que ustedes puedan ver el tema de economía acá. Vamos a explicar. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. ¿Preguntas? Vamos a ver. Vamos a ver un videito de economía, ¿ya? Para ir un poquito cerrando la clase. Vamos a ver, un momentito, por favor. A ver, a ver, a ver. La economía es tan antigua. No se escucha, profesor. Profesor, no se le escucha. No se escucha. Vamos a ver otra vez. A ver, parece que hay que ir siempre activando este debe estar activo ya. A ver. Ya. Una actividad económica. La economía es tan antigua como nosotros, porque desde que los primeros homínidos comenzaron a obtener recursos de la naturaleza, transformándolos ante sus propias necesidades, ya estaban realizando una actividad económica. Al principio eran cosas muy simples: cazar, recolectar, intercambiar. Pero con el paso de los miles y miles de años, las actividades económicas se fueron haciendo más y más sofisticadas. Vayamos ahí, al comienzo de todo. Al principio, como decíamos, las actividades económicas se basaban simplemente en cazar y recolectar. Algún tiempo más adelante, mucho más en realidad, los seres humanos comenzaron a plantar y pastorear. Todo ello era la prehistoria. Y por aquel entonces no existía el dinero, pues todos los intercambios económicos se hacían mediante el intercambio, es decir, el trueque. Unos intercambios basados en excedentes, es decir, aquello que sobraba a familias, que podía ser, por ejemplo, caza, recolección o artículos realizados por algunos artesanos. Un poco más adelante, con la aparición de la metalurgia y la especialización del trabajo, estos intercambios se hicieron cada vez más difíciles de llevar a cabo. O si no, ¿cuántos peces valen una vaca? ¿Y en época de carestía de pesca? ¿Y si lo que yo quiero son gallinas y mi vecino solo puede ofrecerme vasijas de cerámica? Uf, ¿cómo podemos hacerlo? Surgió entonces un elemento que cambiaría la historia de la humanidad, un elemento que siglos y siglos después condicionaría la mayoría de nuestras necesidades y actividades económicas. Esto, el dinero. El último cacahuete saturado de la sal y el aceite de sus desaparecidos hermanos. Alguien ha encestado.
pincha. Y esto es peligroso. Esto se mueve. Oh, $20. Yo quería mi cacahuete. Con eso puedes comprar muchos cacahuetes. Dime cómo. El dinero puede intercambiarse por bienes y servicios. El dinero fue una manera de simplificar los intercambios usando un tercer elemento valioso que estaría en medio de los intercambios. Para ello, el que vende cerdos le podía dar, por ejemplo, este elemento al que vendía cerámica, para que éste fuese, con ese dinero, al granjero que vendía gallinas. Desde hace siglos, la cultura occidental lleva usando el metal como dinero. De hecho, nuestras monedas lo siguen siendo, ¿no? El metal era algo valioso, sobre todo el oro y la plata, y ese valor era el único requisito para que usemos ese material como medio de intercambio. ¿Pero siempre ha sido un metal? Pues no. Por ejemplo, en otras sociedades se ha usado multitud de materiales como moneda de intercambio. En Mesoamérica usaban el cacao. En África, por ejemplo, usaban conchas. E incluso el Imperio Romano, a pesar de usar el metal como moneda principal, también usaba la sal, sí, sal, para pagar a sus trabajadores como dinero. De ahí viene, de hecho, la palabra salario. Pero a pesar de la aparición del dinero, todavía faltaba mucho tiempo para que este fuese el elemento principal de la economía. Porque durante la Edad Antigua y la Edad Media, el principal elemento de riqueza no era el dinero, sino la tierra. Con las culturas egipcia, griega y romana, además, el sistema esclavista constituyó la principal fuente para obtener esa riqueza, pues la principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. La guerra también se consideraba a sí mismo como una fuente de riqueza, debido a las conquistas y también al aprovisionamiento de esclavos como mano de obra barata que se obtenía. El derrumbamiento del Imperio Romano, que ya lo habréis estudiado anteriormente, ¿no?, llevó a otro gran cambio en la economía. El concepto de imperio protector con sus fronteras bien definidas se vino abajo y los campesinos principales generadores de riqueza se mudaron al castillo más cercano para protegerse de las hordas invasoras y saqueadoras. Esto es a lo que llamamos feudalismo, donde ya no existía esclavos propiamente, sino vasallos que trabajaban las tierras. ¿Te suena? ¿No? No es sino a finales de la Edad Media cuando comienza a surgir una nueva producción de riqueza ajena al trabajo de la tierra. A partir del siglo XI, el peligro de las invasiones comenzó a cesar. Las ciudades empezaron a crecer fuera de las murallas y el comercio se reactivó. Y gracias a ello, una nueva clase social, la burguesía, formada por comerciantes y artesanos, fue obteniendo riqueza gracias a los intercambios comerciales. Era una riqueza basada en el dinero, que obtenían, como decíamos, gracias a los intercambios y no a la obtención de la tierra. Con el tiempo, esta burguesía fue haciéndose más poderosa económicamente, hasta que empezó a demandar el poder político, que hasta entonces seguía en manos de la nobleza y de la realeza, quienes poseían, como ya sabes, la tierra. Esta burguesía demandaba, sobre todo, libertad para poder comerciar sin tener que estar sujeta a las férreas normas marcadas por la nobleza y los reinos. Es entonces cuando protagonizan, a partir del siglo XVIII, una serie de revoluciones burguesas, la más famosa, la Revolución Francesa, que décadas después llevará a la burguesía de los principales países del mundo al más alto poder político y económico. Todo ello coincide además con la llamada Revolución Industrial, donde una serie de avances técnicos y productivos revolucionaron el modo en que se obtenían materias primas y se fabricaban productos. Así nacieron las fábricas, nuevas fuentes de energía e innovaciones como el ferrocarril, los coches o los electrodomésticos. Todo ello lo podrás ver en detalle en este vídeo que te pongo aquí y en los demás siguientes sobre la revolución industrial. Las revoluciones burguesas y la revolución industrial dieron alas a la burguesía, que estaba on fire. Ello hizo que los burgueses creasen, una vez en el poder, un sistema económico que beneficiase por encima de todo la libertad para comerciar y para desarrollar actividades económicas, que era aquello que habían demandado siempre, donde el mercado, es decir, la oferta y la demanda de productos, decidiese qué y cuándo se debía producir, y no alguien, como un rey, que impusiese los precios, la producción o el consumo. Eso es a lo que llamamos precisamente economía de mercado o capitalismo.
En el capitalismo, la economía la protagonizan las empresas privadas, que limitan la influencia del Estado a establecer simplemente unas normas que permitan el correcto funcionamiento del sistema y la redistribución de parte de la riqueza obtenida. Aún así, al principio, como podrás imaginar, este sistema económico no estaba regulado, lo que llevó a graves problemas como desigualdades o a situaciones de abuso entre los empresarios y los obreros que trabajaban en las fábricas, que no tenían apenas derechos y a quienes se le pagaba un sueldo de miseria. Estas situaciones de desigualdad hicieron que a partir del siglo XIX apareciesen nuevas corrientes sociales y económicas que abogaban por la corrección o también por la eliminación del capitalismo. El precursor de este pensamiento fue Karl Marx, quien pensaba que para combatir los excesos del capitalismo y acabar con las desigualdades, los obreros debían tomar el poder en el Estado, quitándoselo a la burguesía, y dirigir una economía planificada y centralizada desde el propio Estado para acabar con ello con el impulso privado y con las desigualdades que éste generaba. A esta ideología es a lo que llamamos comunismo. La historia del siglo XX fue la pugna entre estos dos sistemas económicos, que tuvieron en Estados Unidos y en la Unión Soviética, hoy en día la mayor parte de Rusia, como principales exponentes. A finales del siglo XX, el bloque comunista se derrumbó, presa de terribles crisis internas. El capitalismo también vivió su particular crisis durante este siglo, y fueron varias, pero demostró ser un sistema capaz de mutar ante los cambios sociales y culturales. Es por ello por lo que hoy en día vivimos en un sistema económico capitalista, aunque algo diferente a aquello del siglo XVIII, con el objetivo de disminuir las desigualdades y los problemas generados por este sistema. El Estado interviene actualmente en la mayoría de los países capitalistas para establecer unas normas básicas y corregir las diferencias socioeconómicas, en lo que podríamos llamar hoy en día economía mixta de mercado. No obstante, ello no quita que aún no existan desigualdades, sobre todo las concernientes a la relación entre los países ricos y pobres, más conectados hoy en día si cabe gracias a la globalización. Si bien ya no existe de forma mayoritaria la explotación de los trabajadores o abusos económicos en los países desarrollados, esta situación de superioridad se ha trasladado a los países no desarrollados, que actualmente proveen de recursos y mano de obra, en muchos casos precaria y mal pagada, a las principales empresas del mundo desarrollado. Y así llegamos al día de hoy. Como ves, el sistema económico en el que vivimos en la actualidad responde a multitud de cambios a lo largo de la historia. Y ahora podemos hacernos una última pregunta. Debido a los intensos cambios socioculturales y económicos que se están produciendo en los últimos años, ¿qué tipo de economía tendremos en el futuro inmediato? ¿Quién sabe? Lo que sí debemos saber es de dónde venimos para saber a dónde vamos. ¿Te ha gustado este vídeo? No te olvides dejar aquí abajo tus comentarios en la caja de comentarios. Y si te ha gustado también, la mejor manera de recompensarlo es con tu like y con tu suscripción. Y también con la campanita, para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Espero que les haya gustado el videito, bastante interesante, el tema de un repaso por la historia, ¿no? No sé si tenemos algún comentario adicional que nos puedan... Aquí vamos a ver un ejemplito también de economía normativa y positiva para cerrar un poquito la clase, que también está interesante. Vamos a ver. Vamos a ver esta de la parte de acá, el audio. A ver. A ver, vamos a ver. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el vídeo de hoy explicaremos la economía positiva y normativa. La economía positiva y la economía normativa son dos corrientes de la economía. Básicamente, la economía positiva describe y explica diversos fenómenos económicos, mientras que la economía normativa se enfoca en el concepto de justicia económica o en cómo debería ser la economía. Tras esta breve introducción, veamos con más detalle cada una de estas ramas. ¿Qué es la economía positiva? La economía positiva es una rama de la economía que se centra en describir, cuantificar y explicar la evolución económica, sus expectativas y los fenómenos asociados. Se basa en el análisis de datos objetivos, hechos relevantes y cifras relacionadas. Intenta identificar las relaciones causales o las asociaciones de comportamiento que pueden ayudar a desarrollar y probar las teorías económicas.
La economía positiva es objetiva y se basa en hechos, y las afirmaciones son precisas, descriptivas y claramente medibles. Estas afirmaciones pueden medirse con pruebas firmes o mediante casos históricos. En la economía positiva no hay margen para la opinión, de ahí que se la conozca también como economía pura o economía descriptiva. Ejemplos de economía positiva serían: en España, la inflación del IPC fue del 2% en enero de 2021. En México, la tasa de desempleo aumentó un 2% en 2020. Estas afirmaciones se basan en hechos y no implican un juicio de valor. Su validez puede probarse o refutarse analizando las estadísticas del IPC en España y la tasa de desempleo en México. En tus manos te dejo comprobar si son falsas o verdaderas estas afirmaciones. Ahora bien, ¿qué es la economía normativa? La economía normativa es aquella que utiliza juicios de valor, opiniones y creencias. Por tanto, esta rama de la economía es subjetiva y está basada en valores. Se origina en las perspectivas personales, los sentimientos o las opiniones que intervienen en el proceso de toma de decisiones. A menudo se asemejan a la política o al autoritarismo, por lo que esta rama de la economía también se denomina economía de lo que debería ser. Al final, la economía normativa incorpora análisis subjetivos y se centra en situaciones teóricas, lo que provoca que no se pueda demostrar la validez o la falsedad de las afirmaciones. Ejemplos de economía normativa serían: 1. El desempleo es más importante que la inflación en la situación económica actual. 2. El gobierno debería intentar reducir la desigualdad. 3. La privatización conduce a una asignación más eficiente de los recursos. Como hemos explicado, las afirmaciones anteriores son juicios de valor, y por lo tanto no se puede demostrar que sean correctas o incorrectas, solo con un análisis estadístico. Algunos economistas estarán de acuerdo, mientras que otros no lo estarán. Diferencias entre la economía normativa y positiva. Veamos a través del siguiente cuadro las principales diferencias existentes entre la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se refiere a una ciencia que se basa en datos y hechos. Por otro lado, la economía normativa se describe como una ciencia basada en opiniones, valores y juicios. La economía positiva es descriptiva, mientras que la economía normativa es prescriptiva. La economía positiva explica la relación de causa y efecto entre las variables. En cambio, la economía normativa emite juicios de valor. La perspectiva de la economía positiva es objetiva, mientras que la economía normativa tiene una perspectiva subjetiva. La economía positiva explica lo que es, mientras que la economía normativa explica lo que debería ser. Las afirmaciones económicas positivas pueden ser probadas, demostradas o refutadas científicamente, lo que no es posible con las afirmaciones económicas normativas. La economía positiva define claramente las cuestiones económicas. En cambio, las soluciones que ofrece la economía normativa a los problemas económicos están basados en juicios de valor. Conclusión. Después de explicar los dos conceptos, podemos decir que estas dos ramas no están en conflicto, sino que deben complementarse e ir de la mano. A la hora de elaborar leyes y teorías, la economía debe tratarse como una ciencia positiva, pero cuando se trata de la aplicación práctica, la economía debe tratarse como una ciencia normativa. Con todo esto nos despedimos por hoy. Bueno, jóvenes, la idea de ponerles estos videitos es para que ustedes complementaran un poco el material que se les ha brindado. No sé si tienen alguna pregunta adicional del tema del día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Aquí les voy dejando un poco los temas, ¿no? La respuesta de lo que son las separatas. ¿Ok? A ver, vemos que la primera pregunta, la respuesta es la A. La segunda es la B. La tercera es la D. La 4 es la A. La 5 es la C. La 6 es la D. La 7 es la B. La 8 es la B. La 9 es la B. Y la 10 es la D. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a las preguntas o algún tema específico de la clase. Espero que haya quedado bastante claro, ¿no? A ver, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Profesor, Sí, adelante. disculpe, ¿podría explicar detalladamente la política económica?
porque hay otro término también que vi que es economía política. Ah, ese es otro tema. La política económica es, por ejemplo, lo voy a explicar. Digamos, un ejemplo más práctico. Nosotros estamos en una situación política muy complicada por la pelea que hay entre el Congreso y el gobierno de Pedro Castillo. Paralelamente se están dando situaciones en las cuales la economía peruana se está desestabilizando por el tema de la subida de los precios, la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, a raíz de esos eventos que están afectando la economía peruana, la economía, o sea, los precios comienzan a subir y la gente consume menos porque los precios están altos, el Estado tiene que aplicar políticas económicas. ¿Y qué es una política económica? El gobierno, por lo general, aplica esa política económica a través del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y qué es? La política económica es un curso de acción, ¿no? Un curso de acción que toma el gobierno de turno con la finalidad de poder revertir alguna situación anómala en la economía del país. Me estoy dejando, por ejemplo, ahorita Pedro Castillo, como un parte con el tema del Ministerio de Economía y Finanzas, da una política, por ejemplo, de aumentar para generar recursos para el Estado y poder paliar un poco el tema de los subsidios, por decir, ¿no? Incrementa un impuesto a las empresas, a las grandes empresas transnacionales, ¿no? Un impuesto adicional a las sobreganancias, por decir, a las empresas mineras específicamente. Entonces, con esa política económica va a tener dinero para poder ayudar y poder, de alguna forma, ayudar a la economía en el país y poder reducir los precios de los alimentos, por decir, ¿no? No sé si o subsidiar los alimentos para que lleguen a menos precio a los consumidores. No sé si me estoy dejando entender. Sí, dígame. O sea, profesor, las acciones que toma las entidades es a favor de la población para Correcto. evitar inflaciones, perjuicios, ¿no? Correcto. Esa es la política. Y la política monetaria y fiscal. La política económica en general es todo, ¿no? La política general es todo, el grande. Pero parte de esa política económica puede ser la política monetaria. Ya, voy a política monetaria. Entonces, ¿quién lo hace? El Banco Central de Reserva del Perú eleva la tasa de referencia para evitar que la inflación suba. Esa es también una política económica, pero lo hace a través de la política monetaria. No sé si me estoy dejando entender. En realidad, y la política fiscal está orientado básicamente a obtener recursos a través de los impuestos. ¿Y quién toma los impuestos en el país? La SUNAT, ¿no? La SUNAT es la que se encarga, es el ente del Estado que se encarga de recaudar todos los impuestos, contribuciones y tasas que se afectan a las empresas y las personas naturales en el país, ¿no? Por ejemplo. Profesor. Dígame. Sí, dígame. Continúa. Después le pregunto. Ya, entonces, la política fiscal, como le decía, es en base a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduana. Lo que hace es básicamente, por ejemplo, una política fiscal que va relacionada con la política económica podría ser que las personas que emitan recibos por honorarios ya no paguen el 8%, sino que paguen el 6%. O sea, quiere decir que si yo o una persona da un servicio independiente a otra persona, ya no de los 1.000 soles que yo voy a cobrar, ya no se vaya el 8% de esos 1.000 soles, se vaya al Estado, sino que se vaya 6. O sea, estoy ayudando a la persona independiente para que tenga más dinero en el bolsillo. ¿Me estoy dejando entender? Pero sí le aplico un impuesto adicional a las grandes empresas, ¿no? Le aumento, por ejemplo, el impuesto a la renta. Digamos, la empresa Yanacocha, por ejemplo, una minera, que por ley deben pagar el 30% de impuesto a la renta, ya. Las empresas mineras, a partir del año que viene, van a pagar el 31%, pero solamente las empresas mineras. Yanacocha, que Yabeco, Las Bambas, Pierina, etcétera. Volcan, etcétera. ¿Me estoy dejando entender? Esa es una política económica, pero por el lado fiscal, por la política fiscal, por el lado de los tributos. ¿Me estoy dejando entender? ¿Ahora sí? Sí,
Sí, profesor. En política fiscal hay dos tipos que no logro diferenciar bien, en la contractiva y la expansiva. Quiero tener bien claro la diferencia y cuándo el Estado la aplica. Cuando habla de expansiva, quiere decir que va a abarcar más. Ahorita la política fiscal sabe muy bien que hay muchos evasores de impuestos, ¿no? Hay mucha evasión y elusión tributaria. Entonces, la expansiva busca buscar que las demás personas poder expandir mayormente el tributo a mayor parte de la población. Por ejemplo, yo formo un negocio. El Estado me da políticas tributarias con la finalidad de que yo, como empresario o microempresario, genere mi empresa, ¿no? Genere mi empresa y la inscribe en la SUNAT a través de un microempresario, una pyme, ¿no? Entonces, ¿qué busca la SUNAT? Que aquellos negocios que no son formales, por ejemplo, mi negocio, yo digamos, por ejemplo, hago mascarillas, pero no estoy inscrito en la SUNAT, no emito boleta, no emito factura, ¿no? Pero tengo mi negocio. ¿Por qué? Porque la SUNAT me saca mucho impuesto. Por eso es que yo hago evasión tributaria. No me inscribo en la SUNAT. Pero si la SUNAT me da condiciones para poder inscribirme, me va a aplicar tasas muy bajas de impuestos, entonces me formaliza a mí. Entonces yo lo que hago, me voy y me inscribo en la SUNAT y me formalizo como empresa ya. Voy a tener un RUC, voy a figurar en el sistema de la SUNAT como una empresa, puedo tener acceso al crédito. Si me voy al banco a pedir un crédito, ya está formalizado como una empresa, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿qué hace? Una política expansiva. Buscar que los microempresarios que no son formales, hacerlos formales, ¿no? A eso se refiere una política expansiva, ¿no? Poder abarcar mayor cantidad de personas al lado tributario, que tributen en general. Y eso obviamente que me va a ayudar a que aumente la tasa tributaria, o sea, que aumente la cantidad de tributos en el país, o sea, la presión tributaria, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Una política fiscal contractiva es lo contrario, ¿no? Que busca básicamente centrarse en aquellas empresas que tengan mayor cantidad, que sean mucho más formales, que tengan una capacidad de ingreso mucho mayor. Por ejemplo, aquellas transnacionales, por lo general son las transnacionales, ¿no? Que buscan abarcar ese tipo y obviamente generarles más impuestos, ¿no? Generarles más impuestos. ¿Por qué? Porque aquellas empresas son las que, sobre todo las transnacionales, son aquellas que invierten en el país, pagan los impuestos, pero muchas de las ganancias, que son muchísimas más de millones, se van al extranjero, o sea, salen del país. Entonces, lo que hace el Estado busca generar impuestos adicionales para que ese impuesto se quede en el país, ¿no? Y no sea tanta la ganancia que tienen esas empresas. No sé si me estoy dejando entender por ese lado. Sí, profesor. ¿Ya? También tengo otra pregunta. ¿Los Sí. subsidios en qué ámbito entran? ¿En política económica? Sí, los subsidios son una parte de la política económica, correcto. ¿Qué subsidio? Ya. Subsidio, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, un ejemplo de subsidio que lo vamos a ver más adelante es el bono universal que está dando el Estado. El Estado, aquellas personas que están en pobreza y extrema pobreza, que no tienen recursos, que han perdido su trabajo por el tema de la pandemia, el Estado les da un bono de 270 soles, no sé cuánto es, ¿no? Pero sale del bolsillo del Estado, y le entrega a esa persona para ayudarlo a que pueda poder satisfacer sus necesidades básicas, sobre todo de alimentación, ¿no? Ese es un subsidio. Y, profesor, una última. En la política monetaria, cuando se elevaba la tasa de referencia, ¿era para contrarrestar la inflación? Sí, sí. Cuando tú aumentas la tasa de referencia, la tasa de referencia es una tasa que es potestad del Banco Central de Reserva, que ya lo vamos a ver ya más adelante, pero lo que busca es, esa tasa de referencia hace que los bancos comerciales, por ejemplo, puedan implementar sus tasas activa y pasiva. ¿Qué es la tasa activa y pasiva? La tasa pasiva es la tasa o el interés que le pagan nuestros ahorros. Si yo deposito una cantidad de dinero en el banco, ellos me aplican la tasa pasiva, o sea, el interés que ellos me pagan a mi dinero. La tasa activa es básicamente el interés que ellos nos cobran por los préstamos que nosotros nos hacemos del banco, que es obviamente mucho mayor que la tasa pasiva. Entonces, al aumentar la tasa de referencia, esas tasas van a aumentar. Entonces, por lo tanto, el crédito va a aumentar.
el crédito. O sea, yo hacer un préstamo del banco, ahorita en estas condiciones me va a salir más caro. Pero sí, lo que sí me conviene es la tasa pasiva. ¿Por qué? Porque le están aumentando más el interés a mis ahorros, a lo que yo ahorro en el banco. Por eso que ahorita han salido los plazos fijos de 8%, 8.5%. Es el momento de ahorrar a plazo fijo ahorita, en este momento, pero no endeudarse. ¿Por qué? Porque la tasa activa está alta. Y lo que busca el Banco Central de Reserva es que la gente no gaste, sino que ahorre. Y al retirar dinero del mercado, obviamente ese dinero ya no está comprando productos. Por lo tanto, los productos, al no haber demanda, los precios bajan. Y al caer los precios, cae la tasa de inflación. ¿No? ¿Me dejo entender? Sí, profesor, todo claro, gracias. Ya, muy bien. Muchas gracias, más bien, gracias, porque ya me están mandando mensajes. Así que ya terminó la clase, va bien, gracias. Jóvenes, todo esto que estamos conversando lo vamos a ver con más detalle. Así que no se preocupen, ya habrá más adelante ver esos temas. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Gracias, profesor. Cuídese. Gracias, gracias.